Que el Señor les bendiga. Esta mañana quiero compartir una palabra del Señor contigo. Y el tema de esta mañana es: Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. O más bien, agregando un poquito más, es Dios quien termina de dar el crecimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria al Señor. Y vamos a leer versículos del 5 al 7 y la palabra del Señor dice así. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios añade bendición a tu palabra, gracias porque eres grande. Renuncio a mi carne, a mi lógica, a lo natural, al crecimiento, para que sea el Santo Espíritu de Dios obrando por medio de este servidor. En tu nombre santo, amén. La Biblia nos habla de dos momentos. La Biblia habla de Apolos, de Pablo, pero es Dios quien termina la obra. Cuando la Biblia habla de que hay un fundamento, está hablando que tú tienes que recibir palabra, almacenarla en tu corazón y tú tienes que darle seguimiento, es decir, tú tienes que regarla con la fe, esa palabra. Tú tienes tu pastor te da la palabra, pero tú tienes que creerla basado en lo que está escrito. Nunca creas una palabra que alguien se la inventó o alguien dijo. Toda palabra, toda profecía tiene que tener base bíblica en su momento y en su tiempo adecuado y correcto. Pero ¿por qué dice la palabra que Dios da el crecimiento? Porque es Él el que ve trabajando a todos en un solo sentir. Cuando el pastor y tu pastor da una palabra, eres tú quien la cree en el Espíritu. Y cuando tú la crees, la pones por obra y el Señor se encarga de dar el crecimiento en específico, general, para que tú tengas una vida en victoria. Pero alguien podría preguntar y decir, pastor, ¿y cómo funciona esto? Bueno, te voy a empezar a desglosar así despacito. Primera carta a los Corintios 1:30. Lo que sí te estoy enseñando ahorita es el hecho de que es un trabajo en conjunto. Tú tienes que recibir la palabra, tú decides si le das entrada o no a esa palabra. Y si tú le das entrada a tu corazón, entonces viene Dios y dice, tengo campo fértil, empiezo a hacer esa obra perfecta. Porque nunca se trata de que tú hagas las cosas, tú solo decides, tú solo recibes. Y es Dios quien entra en ti y es Dios quien te mueve a hacer las cosas como tienes que hacerlas. Por esa razón, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, y dice, mas por Él, oiga bien, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice el versículo número 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes por qué tú y yo estamos vivos? ¿Sabes por qué y tú y yo estamos conectados en esta mañana y hay una relación de amor en el Señor? Por lo que dice la Escritura. Dice que por Él estamos parados. Y Él nos ha hecho y nos da sabiduría, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. La justificación, la santificación y la redención es la obra tripartita que el Señor hace en cada creyente, en cada persona que le ha recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, cuando tú sabes que eres justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, entonces yo no tengo nada que reclamar ni decir porque sé que soy de Dios. Él me ha justificado para que tenga acceso directo al trono y acceso a las bendiciones. Porque es santificado, porque me ha apartado del mundo. Dios no me ha dejado tirado. El trato, y por eso lo vamos a seguir diciendo hasta la saciedad, todo lo que pasa no es contigo. Tú has sido santificado, apartado para Dios, para grandes cosas, dice el apóstol Pedro. Y luego dice que has sido redimido.
redimido, sacado del hoyo, sacado de la mugre, sacado de la suciedad, sacado de la oscuridad tenebrosa y puesto a su luz admirable, dice la palabra. 3 cosas. Y ese es el crecimiento que tiene que estar en nuestra vida después que tú has decidido. Y el Señor dice, quiero que entiendas algo en esta mañana. Yo te santifiqué. Yo te justifiqué para que tengas acceso al trono y para que tengas acceso a las bendiciones. Yo te santifiqué para apartarte de todo lo que acontece en el mundo. Por eso es que no puede haber miedo. No puede haber temor y decir, pastor, me va a llegar. No te va a llegar. Siempre y cuando tú creas que tú eres santificado, apartado para el Señor. Por eso es que nuestra obligación es buscarle a Él, anhelar de Él, gozarnos en su presencia, reírnos, llorar, gozar cuando la presencia del Señor cae, sentir como mis lágrimas caen por mi rostro, pero no de dolor, sino de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Y luego redimido. Porque me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la pudredumbre del mundo, me sacó de todo eso. Yo ya no tengo nada que ver. Dios pagó y cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es, ya está todo hecho. Pero para poder entender todo eso, para que tú puedas crecer en eso, dice el Señor, que te da sabiduría. Por eso el apóstol Santiago dice que el que no la tiene, pídala. Pide sabiduría. ¿Cómo voy a hacer, Señor? No solamente en este tiempo, ¿cómo voy a hacer más adelante? Padre, ilumíname. Yo quiero ser un hijo diligente. Yo quiero ser un hijo fiel. Yo quiero ser un hijo que no solamente te agrada con mi fe, sino que te voy a demostrar en el Espíritu lo que tú significas para mi vida. Dios ya hizo esa obra en ti para que tú puedas crecer integralmente. Nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. Y el Señor lo venía hablando desde el rey David. Aún en la ley el Señor venía diciendo algo. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 62. Mira esto, por favor. Salmo 62, versículos 9 y 11. Dice la Biblia así. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Por eso es que la palabra dice que tus obras y mis obras son como trapos de inmundicia, porque delante del Señor, ¿qué es? ¿Qué son? Absolutamente nada. Nadie puede agradar o cambiar para el Señor en sus propias fuerzas. Imagínate en este tiempo, ¿quién puede tener la medicina o la cura natural para lo que está pasando? Nadie. Porque no tiene que ver ni con dinero o que no tengas dinero. Por eso, mira lo que dice el salmista, Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todo igualmente en la balanza, serán menos que nada. Oiga esto. Y dice el versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. De Dios depende. Cuando tú crees, de Dios depende. Cuando tú lo pides, de Dios depende. Cuando tú lo clamas, de Dios depende. Ya no depende de ti, tu obligación es orar, de Él viene la respuesta. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os dará. Eso está garantizado. No tienes por qué dudar. Parte del crecimiento es, yo necesito poder para hacer las cosas. En lo natural no se puede. Y vamos a llegar a una parte bien interesante. Pero sigamos avanzando. Salmo 92. Salmo 92, versículos del 13 al 15. Dice así, mira esto. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Cómo vas a crecer conectado en este momento? ¿Cómo vas a crecer conectado a las 5 de la tarde? ¿Cómo vas a crecer conectado a las 7 de la noche? ¿Cómo vas a crecer en la presencia del Señor? ¿Cómo vas a crecer leyendo tu Biblia? ¿Cómo vas a crecer dejándote que el Señor haga su obra perfecta? Para tú que no crees en las lenguas, Dios te va a hacer que hables lenguas. Para tú que no crees en el Espíritu, Dios te va a hacer que creas en el Espíritu. Porque este es el tiempo del Señor. Por eso es que no tienes que desechar y decir, no, es que yo no soy de esos relajos que hace. Pues te vas a convertir en un relajo, que cuando vengas a la casa de Dios vas a danzar como nunca. Sí, te hablo a ti, que te has burlado de la gente que danza en la iglesia, de la gente que profetiza, de la gente que habla. Tú vas a ser tomado y vas a hacer lo que siempre has criticado.
Porque la palabra de Dios dice, y quiero que se te grabe, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, vas a florecer. Solamente, oye bien, solamente plantado, poniendo atención, no poniendo atención de lo que pasa alrededor, si el hermano cantó o no cantó, si dijo un aleluya o un amén cuando no era preciso. Solamente puesto en el Señor, guiado por el Espíritu, yo pongo atención a todo y te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a crecer en el Señor. Y no termina ahí, porque el 14 dice, aún en la vejez fructificarán. Ay, es que yo no sé si voy a llegar a viejo. Pues vas a llegar a viejo porque te vas a dar cuenta que vas a fructificar. Y dice el versículo, todavía el 14, estarán vigorosos y verdes. Aleluya, porque de Dios depende la vitamina, de Dios depende la fortaleza. Es más, Él dice en su palabra que recibirán alas como las águilas, fuerzas como las del búfalo, pies de gacela, en el nombre de Jesús. Oye, ese que se la haya aquí. Bendito sea el Señor, es en su casa. Es como lo que estás haciendo tú ahorita. Y dice el 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No, si es que Dios no hace injusticia para nadie, Dios no hace excepción de personas, pero sí, como lo vengo diciendo y lo vengo proclamando, si tú eres hijo de Dios, tú tienes derechos. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes obligaciones también, y muchas veces por el miedo no cumplimos la parte que como hijos de Dios nos corresponde. Tú tienes que saber eso. Tú tienes que asimilarlo, actuarlo, moverte en fe, porque no solo se trata de decir sí yo creo o yo hago, no, muévete, hazlo, ve y verás cómo el Señor se manifiesta con poder y autoridad. Y vamos avanzando más para que veas cómo el salmista también habla y dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa. ¿Cuántos han querido edificar en sus propias fuerzas? ¿Cuántos han querido trabajar y hacer? No, yo voy a cambiar. No, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí hay dos aspectos muy especiales. Si tú y yo no nos ponemos en las manos del Señor, nada, absolutamente nada va a suceder. Si tú no hacemos lo que nos corresponde como hijos de Dios, nada va a pasar. Porque ¿de qué sirve que estemos haciendo si Dios no está presente? Y tenemos que estar de acuerdo en que Dios está presente. Y número 2, de nada sirve que un gobierno esté cuidando una ciudad si Dios no está allí. Y podrá estar que la gente no salga y esto y que lo otro, pero si la gente no tiene plena conciencia que Dios está allí, no hay protección. Por eso dice la palabra, vuelvo y repito, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Y cuando hablar tu casa está hablando de 3 aspectos, tu casa, tu vida, tu casa, tu familia y tu casa, la iglesia. En vano trabajan los que le edifican. Vas a estar, por eso es que te estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo fuerzas, querer cambiar vos cuando no puedes. Deja que Dios lo haga. Dígale, Señor, yo no quiero trabajar en vano, cámbiame, transfórmame. Y Él lo va a hacer porque Dios toma la palabra. Todo está en que tú lo creas. Pero si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y para siempre su misericordia. Quiero regalarte 2 promesas en esta mañana. Isaías 55, versículo del 10 al 11. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En esta mañana, en ciertos lugares de San Salvador ha estado lloviendo. Y en otros lugares y en diferentes países ha estado lloviendo. ¿Por qué? Porque Dios está hablando que viene tu bendición. Vuelvo y leo para que pongas atención y escuches bien. Dice la Biblia, oye esto por favor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Tú vas a tener semilla para el que siembra. Te tienes que convertir en un sembrador. En los tiempos de crisis es cuando más se siembra. Y como anhelo que la iglesia del Señor entienda eso. No tienes por qué tener miedo de salir de tu casa e ir a entregar tu semilla y decir, pastor, esta es la parte que el Señor le corresponde. Porque si tú no actúas en fe y como hijo de Dios, después no reclames. Porque el reclamo no viene cuando tú no has hecho la cosa que te corresponde. No le tenemos ni que reclamar al Señor. El Señor sabe, pero el Señor dice, ¿y tus obligaciones como hijo? Mientras tú no hagas algo, no va a suceder absolutamente nada. Y dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado. Será prosperado. Será prosperado en aquello que lo envié. Cierro con esto. Isaías 61:11 dice así, y esto es maravilloso. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Prepárate porque el invierno que va a caer y viene es copioso. Y viene lluvia fuerte, tanto en la física como en lo material. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana que está creyendo, pero tú lo vas a ver. Pastor, en mi techo ya estás protegido, estás guardado. Te va a dar tiempo de que lo tapes, que lo cambies y que lo hagas y no te preocupes porque tú das una palabra y se cumple. Vuelvo y repito. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla. ¡Ay, bendito! Así Jehová el Señor hará brotar justicia. Ya ves que no tienes que pedirla, ella sola brota. Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Tú y yo vamos a ser testimonio vivo para el mundo. Tu familia va a ser testimonio viva para el mundo. Nuestra nación va a ser viva y va a ser un testimonio vivo para todo el mundo. Porque hay una iglesia que está orando, que está clamando, que está diciendo, a pesar de lo que viene, a pesar de lo que se avecina, a pesar de cualquier situación, todo lo demás sigue en un orden específico. No se detiene porque la vida es así. Probablemente tú estás pausado en la cuestión de trabajo, pero tú puedes movilizarte. Tú puedes ir y ves y vas y haces esto. Y en el nombre de Jesús, de que llega, así es. Y en el nombre de Cristo, recibe, porque el crecimiento está listo, la agua está lista, solo agarra y pon en ti la parte que te corresponde y entonces verás cómo el Señor obra con poder y con autoridad. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque eres maravilloso. Porque no hay nadie como tú. Declaramos que el crecimiento final, el crecimiento efectivo, el crecimiento perfecto viene de ti. Señor, en el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos. Bendecimos a cada hermano conectado, a cada hermano que posteriormente va a escuchar esta palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho para honra y gloria del Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén.